Desde Cuba se ha estado reportando en ocasión del Día de los Padres, este domingo, el deceso de Ramiro Valdés Menéndez, alias Charco de Sangre, uno de los asesinos de mayor récord de la dictadura cubana, que se ha mantenido vivo hasta las últimas horas según los reportes. Ramiro estaba desaparecido de la palestra pública, había salido de la palestra, se habían estado reportando actos en torno al aniversario del Ministerio del Interior, los cuerpos de la seguridad del Estado de Cuba, las agencias de inteligencia, y él no había estado presente como parte de estas conmemoraciones. Contrario a lo que se esperaba, el dictador cubano Raúl Castro sí estuvo presente en medio de estas celebraciones. Ramiro es uno de los líderes históricos del llamado proceso revolucionario cubano, uno de los más sanguinarios, una persona a la que se le atribuyen crímenes innombrables durante todo el tiempo que estuvo ejerciendo responsabilidades, mayormente en función del aparato represor de la dictadura cubana. La Oficina de Medios Globales y Martín Noticias prepararon con exactitud una ficha en la que describen de qué represor, de qué dictador y de qué asesino estamos hablando. Evidencia. Falleció Ramiro Valdés Menéndez, comandante de la revolución y el más notorio verdugo del totalitarismo castrista. Nacido en Artemisa el 28 de abril de 1932, Ramiro se unió a los 21 años al movimiento insurreccional. Perpetró actos de sabotaje. Fue uno de los participantes en el asalto al cuartel Moncada, donde fue capturado, sentenciado, condenado y enviado a la prisión de Isla de Pinos. Luego de la amnistía de 1955, Ramiro Valdés, junto a otros moncadistas, se exilió en México y posteriormente, tras el desembarco del Ya de Granma, subió a la Sierra Maestra y participó en la lucha guerrillera. Fue designado segundo jefe de la columna número 8, Ciro Redondo, encabezada por el Che Guevara, y participó junto a este en la invasión de Oriente a Occidente. Tras la toma del poder en enero de 1959, Ramiro fue pieza clave en el diseño del Estado policial cubano y posteriormente fue puesto a cargo del G2, un organismo militar represivo inspirado en la Checa soviética. En 1960, Ramiro Valdés viajó a Checoslovaquia con una delegación encabezada por Raúl Castro. Recibió entrenamiento en inteligencia militar conforme a los modelos soviéticos y de la Stasi de Alemania Oriental. En 1961 fue designado ministro del Interior, cargo que ocupó hasta 1968 y luego desde 1979 a 1985. Bajo la dirección de Valdés Menéndez se estructuraron los comités de defensa de la revolución, organizaciones a nivel de cuadra para la vigilancia y delación a la policía política de presuntos opositores y críticos. Ramiro Valdés colaboró con el Ministerio de las Fuerzas Armadas para poner en función las unidades militares de ayuda a la producción, UMAP, campos de trabajos forzados con maltratos físicos y psicológicos y aislamiento total, donde eran enviados homosexuales, artistas, opositores y religiosos. En 1985 fue separado del cargo de ministro del Interior, siendo sustituido por José Abrantes, y por orden de Raúl Castro pasó a dirigir el proyecto TE, Técnicos Especializados en Sistemas de Cómputo, del MININ, y posteriormente asumió la dirección de la Empresa Nacional de Electrónica. A partir de ese proyecto se creó Copextel, entidad que se convirtió en el monopolio de las telecomunicaciones del régimen. Bajo su liderazgo se adoptaron nuevas tácticas de vigilancia digital, censurando el acceso a Internet. En 2010 fue invitado por Hugo Chávez a Venezuela, supuestamente para abordar la crisis eléctrica que ya existía en ese país. Pero para entonces, ya La Habana y Caracas
habían firmado acuerdos militares que le permitían a Cuba intervenir en los cuerpos represivos venezolanos. Desde 2019, Ramiro se desempeñó como primer ministro y en los últimos tiempos, cuando Cuba entró en el colapso energético, se le vio con frecuencia visitando centrales termoeléctricas. Ramiro Valdés Menéndez siempre mantuvo una postura tenebrosa, fuera del protagonismo, a la sombra, dedicado al espionaje. Fue para muchos el símbolo de la represión castrista, que lo apodaron como el carnicero de Artemisa. El carnicero de Artemisa, ese es su epíteto. Ramiro Valdés, alias Charco de Sangre, otro de ellos. Llama la atención de que hay líderes del proceso cubano lamentando, rumiando, dice que les provoca un gran dolor la muerte de Ramiro. No hay anuncios contundentes de grandes movilizaciones para rendirle tributo. Estamos hablando de uno de los pocos líderes históricos al que le han gritado asesino en las calles. Ocurrió en Santiago de Cuba. Una persona que no es popular, nunca fue, ni siquiera en los años del esplendor del proceso derivado de la mal llamada Revolución Cubana. Las redes sociales estallaron en comentarios, en memes, en burlas, en mensajes de alegría, sacando cuentas, diciendo solo quedan 3 vacas sagradas del proceso más histórico. Se hizo una encuesta en redes sociales, los llamaron dinosaurios del proceso revolucionario, pusieron estas 3 opciones para que los usuarios en redes escogieran quién creían que debía morirse primero, continuando con esta saga de decesos. Han ido muriendo todos. El primer lugar lo alcanzó Raúl Castro, que está en la palestra por las acusaciones en torno al derribo de Hermanos al Rescate en Estados Unidos. Hay un proceso abierto, especialmente en el sur de la Florida. El segundo puesto lo alcanzó Guillermo García Frías. Es el primer campesino en incorporarse al ejército rebelde en 1956. Y el tercer puesto lo alcanzó, en el orden en el que quieren que se mueran ya, según los cubanos que formaron parte de esta encuesta, se lo atribuyen a José Ramón Machado Ventura, que ha sido un dirigente partidista de larga data. Los comentarios son jugosos, ahí los poníamos en pantalla. Lléname la pantalla momentáneamente con esto para que la gente pueda ver bien todo lo que opinaron los internautas. Están pidiendo que los 3 se vayan juntos. Si fueran los 3 mucho mejor. Los 3 uno detrás de otro o juntos sería mucho mejor un trío. El paquete completo con todos los poderes reunidos, llévense a los 3. 3 al tiro. Los 3 están en la cola, pero me parece que el avestruz los guiará por el buen camino. Este internauta, María Elena Martínez Iglesias, asegura que García Frías iría primero. La pelea está fuerte, qué difícil, y así la gente se lo ha ido tomando con tremenda irreverencia en las plataformas de redes sociales. Ha sido la manera del pueblo burlarse. De hecho, esta gente van por el mismo camino de Fidel Castro, morir en casa, tranquilos, arropados por quien les queda cerca, sin pasar por la justicia.